En esta hora tengo el gusto de presentar a, a un gran siervo de Dios, estudiante de bachiller, don Marco Barrientos, y que le he pedido, porque a petición de muchas personas que me han solicitado respuestas bíblicas sobre uno de los temas cruciales de este siglo XXI, de esta época que estamos viviendo, que se llama el divorcio que está muy de moda y no ha dejado de impregnar la iglesia del Señor. Por lo tanto, en base a algunas solicitudes de respuestas bíblicas, voy a hacerle a él algunas preguntas que espero satisfagan algunas inquietudes también. Amén. Le presento entonces a nuestro hermano Marcos Barrientos. Bien, les saludo, amados amigos y hermanos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de compartir por la palabra de Dios este tema que nos convoca a esta hora, que es el divorcio. Una exposición bíblica, obviamente sin pretender acabar el tema en cuestión. Bueno, a mí me interesaría que usted nos haga una reseña breve del divorcio en el Antiguo Testamento. ¿Qué podría aportarnos escrituralmente? Bien, pero antes de pasar a la respuesta de forma directa, digamos, señalar que vamos a tratar de abordar algunos tópicos respecto al divorcio. Vamos a tratar de mencionar ciertas definiciones conceptuales antes de entrar de lleno, no sé si le parece, mi hermana Gloria, en las preguntas de fondo. Sí. Que es, por ejemplo, vamos a topar el divorcio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la postura de Jesucristo en el Nuevo Testamento, el divorcio en palabras de Hillel y de Shammai, que eran dos escuelas rabínicas que trataron muy a fondo este tema. El divorcio también, hoy, el divorcio en forma contingente. No sé si me permite primero definir el matrimonio. El matrimonio viene del latín matrimonium, de maters, que significa madre, y munus, oficio, carga. Eso es la definición en el siglo XVIII. Luego, del griego gamos, que da a entender o denota lo que es boda, banquete de bodas, ¿cierto? Sala de banquete. Y también una etimología que me llama mucho la atención, que tiene que ver con unir en un mismo yugo, ¿verdad? Y el Código Civil nos habla que es un contrato solemne, por el cual un hombre y una mujer se unen en forma actual e indisoluble y se hace la promesa, ¿cierto?, mutuamente de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente. Divorcio, también en el griego, ¿ya?, viene de la palabra apostación, que es primariamente, y en forma literal, en sentido literal, significa abandono, el estar un alejado. De apo, del partitivo, stasis, que es un mantenerse, vale decir una persona que se ha divorciado, se ha alejado del principio, del diseño original que Dios creó para el hombre y para la mujer. También fue dicho, bueno, vamos a ir al texto para responder la pregunta de mi hermana Gloria. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que se divorcia de su esposa, dele carta de divorcio, versión NBI. Ya para comenzar a dar respuesta a la pregunta de mi hermana Gloria respecto de qué señala si se habla del divorcio en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo dice, cualquiera que se divorcia de su esposa, dele carta de divorcio. También fue dicho, vale decir, esta es una instrucción que cae en el terreno de la concesión, en el ámbito de las concesiones, porque el Señor Jesucristo también en otro evangelio dice, oíste que fue dicho por Moisés, ¿cierto? Dele carta a cada uno a su esposa, mas yo digo que al principio no fue así, dice el Señor Jesucristo, aludiendo
a de que esta ordenanza se hizo primitivamente por la dureza del corazón del hombre, pero que pervierte o deforma la voluntad perfecta y original de nuestro Creador. Pero para seguir, mi hermana Gloria, para seguir en el tema conceptual, también hay que definir la palabra adulterio. Adulterio viene del griego morgeia, que se dice de aquellos que son arrastrados a idolatría o seducidos por alguna Jezabel. Aquí hay que hacer un paréntesis porque también en el verbo griego habla de dolor, que significa corromper, en el sentido de manejar engañosamente. Aquí, en estas dos concepciones, o en estas dos definiciones, se deja ver unos principios de moralidad divinos establecidos por Dios, que tienen que ver con infidelidad, con deslealtad y con engaño. Pastora Gloria Pérez. Entonces, para ir al Antiguo Testamento, en la época judía, primitiva, judía, hablando netamente del pueblo judío, estaba permitido el divorcio, pero solamente al varón. Y la mujer no le era permitido. De hecho, las mujeres que eran sorprendidas en el acto mismo del adulterio, dicen los evangelios, era muerta por lapidamiento. Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, paréntesis, fornicación. Ahí tenemos otra definición. Bíblicamente, la palabra forneia, en griego significa fornicación, denota un acto de inmoralidad sexual. Los falsos testimonios y las calumnias también entran en el terreno de la inmoralidad sexual. Tiene entonces que ver el adulterio y la fornicación. Vamos a acomodar un poquito aquí la pantalla. Tiene que ver un poco también, ahí está, tiene que ver también con una relación ilícita. La obra de ustedes, dice en Juan 8:41 el evangelista, son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Y ahí también cae la fornicación en otra acepción etimológica de la palabra, que viene a denotar lo que es la prostitución. Vale decir, una persona que comete adulterio, bien digo, o fornicación o forneia, en griego, está cometiendo un acto también de prostitución. O sea, ante los ojos de Dios, una persona que no está en regla, pudiésemos decir, delante, en esta área, digamos, tan delicada como es la sexualidad humana, cae en una especie de transgresión moral y que no cae en la aprobación directa y perfecta de la voluntad del Señor. Y los discípulos le dijeron, un solo Padre tenemos, y es Dios mismo. ¿Ya? En plural, ¿cierto? En Mateo, lo que veíamos delante, se está denotando adulterio de la siguiente manera. Yo os digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, otra definición. Adulterio, entonces, es deslealtad, infidelidad, es corrupción, es fornicación, es prostitución y además es infidelidad conyugal. Todo el que se divorcia con su esposa. ¿Por qué esto es grave a los ojos de la luz de la Sagrada Escritura? Porque todo el que se divorcia de su esposa también está induciendo a su mujer a inducir adulterio o a cometer adulterio. Por lo tanto, se rompe tanto la espiritualidad del que comete el adulterio como también la otra persona que está siendo perjudicada por esta situación. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Esto seguimos en todo caso haciendo la mención que está tipificado en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Se distingue en Mateo 15:19, ¿cierto? Que los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos y la inmoralidad sexual, ¿cierto? Son una abominación delante de nuestro Señor. Fornicación también viene de la palabra, ¿cierto? En el adjetivo o el calificativo fornos o pornos, que denota a una persona que se entrega a la fornicación, vale decir, una persona que comete este acto en forma voluntaria y deliberadamente. 1 Corintios 5:9 nos dice, por cartas ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales, vale decir, fornicarios. Y en esto la palabra de Dios es tajante, es taxativa, es cruda, pero es la realidad de las cosas.
también vamos a ver más adelante que esto también puede constituirse o caer en el terreno de lo que es el adulterio y la fornicación espiritual. Vamos al Antiguo Testamento para responder ya además de lleno la pregunta de la pastora Gloria Pérez respecto de qué se menciona sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24, 1 al 4, damos lectura rápidamente. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, otras versiones hablan de algo indecente o impuro, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de su casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo hombre le toma aversión, definiendo el concepto rechazo o repudio, y también le tiene un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella. Es una prohibición antiguo testamentaria. Esto será abominable o detestable a los ojos del Señor. Y más abajo hay un mandato por parte del Señor, un cierto mandato divino que dice, no perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Y en el libro de Levítico también hay ciertas restricciones a no establecer relaciones con mujeres extranjeras, lo que el Nuevo Testamento llama el yugo desigual. Moisés impartió leyes, entonces, para ir redondeando, para regularizar una práctica que se había tornado habitual y más que habitual estaba cayendo en una especie de desenfreno moral. Por lo tanto, lo hace a modo de permiso o concesión, por la debilidad humana, por la flaqueza moral que el hombre ha tenido desde el principio, desde el Edén, que nosotros, ¿cierto? Por lógica y por un tema de herencia o genética espiritual, pudiésemos decir, nacimos o somos formados en una naturaleza caída, ¿ah? La corrupción que le damos desde Adán hacia adelante. Recordemos que quien cometía adulterio, como decíamos delante, era muerto por lapidación, pero se hacía la excepción, lamentablemente en esos tiempos había una cultura muy patriarcal, muy inclinada en favor del hombre y en desmedro de la mujer, por lo tanto el hombre tenía toda la atribución para poder ofrecer carta de divorcio, pero era injusto en ese sentido porque la mujer no podía hacerlo. En este contexto se deduce el perfecto plan de Dios, que no es bueno que el hombre esté solo, y por ende la mujer tampoco. Había entonces en la misericordia, en la gracia de Dios, el Señor, conociendo la dureza y la flaqueza humana, Él determinó y permitió que en Moisés se pudiera ofrecer un permiso, una concesión a los hombres para darle o brindarle o extenderle carta de divorcio a las mujeres para no, fíjese usted en la gracia y la misericordia de Dios, para evitar ese juicio tan macabro, pudiésemos decir, tan crudo, de tener que matar a una mujer por sorprenderla en un acto de infidelidad. Entonces el Señor en su gracia y su misericordia buscó un subterfugio para poder darle. Y obviamente esta gracia y esa misericordia se extiende también al varón, ¿ah? Porque el Señor dice no es bueno que el hombre esté solo, y curiosamente también, y en la misericordia de Dios también se extiende no es bueno que el hombre esté solo, hacia la mujer, porque se está hablando en forma genérica. Moisés está expresando la voluntad del Señor, que la mujer no quede a la deriva, que no se cometan excesos con la mujer, y en cierto modo sí se cumplió largamente en las leyes que se impartieron en la época. No sé si tiene alguna consulta, pastora. Sí, el tema de que se era lapidaria la condición para la mujer no deja de ser de la misma manera para el varón, ¿no? Tengo entendido que los dos, dice la palabra del Señor, serán muertos, sacados fuera del campamento y se apedrearían. Claro, pero en la práctica, claro, muy bien, pero esto estaba en el diseño de Dios, claro. Pero en la práctica se estaba cometiendo este exceso. Claro, habían caído en un autoritarismo. Sí, había un autoritarismo y que de un machismo, digámoslo así, absoluto. Entonces, lamentablemente, la balanza se estaba inclinando en desmedro de la mujer. Bien. Tenemos también, bueno, en el sacerdote, sigamos un poquito en la línea del Antiguo Testamento para ir cerrando. Bueno, partamos de la base que el matrimonio como institución no tenía en su inicio la cláusula del divorcio, no existía. Pero el Señor permitió además a través de Moisés esa concesión, ¿cierto? Pero el sacerdocio le estaba prohibido casarse con mujer repudiada, como decíamos anteriormente, y con israelitas extranjeras. Ningún sacerdote se casará con prostituta, ni con divorciada, ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado a Dios. No debe casarse con viuda ni con una divorciada. Así de riguroso
era el celo de Dios por su pueblo, por el liderazgo cristiano, en este caso sacerdocio, instaurado hoy por Dios, para ejercer liderazgo sobre el pueblo del Señor. Varones israelitas se divorcian de las mujeres extranjeras. Esdras 10:3 hace una invitación, ¿cierto?, a hacer un pacto con Dios y a comprometernos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos conforme al consejo que nos ha dado Dios. Mencionando entonces de que esta unión desigual con mujeres paganas o profanas no estaba en el plan original del Creador. Malaquías, también, Antiguo Testamento para retomar el Nuevo Testamento. Malaquías 2:15-16. ¿No hizo él uno habiendo él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Procurando simiente de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y esto es importante, hermano, que lo rescatemos. Y contra la mujer de vuestra mocedad o vuestra juventud, no seáis desleales. Y aquí los autores traducen este concepto y vienen a decir, no la traicionen. El que la aborrece, enviándola o despidiéndola o ofreciéndole carta de repudio, dijo el Señor de Israel, cubre de iniquidad con su vestido, sus ropas, dice el Señor de los ejércitos. Guardaos en vuestro espíritu, no seáis desleales. Esa es la nueva Reina Valera del año 2000. ¿Ya? Viene a cambiar un poquito el lenguaje en cuanto a la Reina Valera 1960. Pero el divorcio, tengámoslo claro, que el divorcio, bíblicamente hablando el tema, rompe el diseño original de Dios y destruye a ambos cónyuges. La mujer no tenía derecho a divorciarse del marido, como decíamos, porque le estaba prohibido. ¿Ya? La postura de Cristo, que es la que nos interesa a nosotros, digamos, como iglesia, cuerpo de Cristo, nuestro Señor. Vamos a la Escritura, que es la que nos mueve, ¿cierto? La que nos tiene que regir. Mateo 19:3-9, le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, como decíamos adelante, pero desde el principio no fue así. El Señor Jesucristo da cuenta que los fariseos tienen una confusión respecto al tema, pues aluden en su interrogante si es lúcido el repudio por cualquier causa. Nótese esta frase, por cualquier causa. Bueno, primero, el Señor Jesús, nuestro Señor les enseña que Moisés se vea obligado a permitir el divorcio por la dureza del corazón del hombre, como decíamos anteriormente. Vale decir, por el pecado y la maldad. Cerramos con la parte número 1 y continuamos con la segunda parte de este tema sobre el